En esta presentación vamos a desarrollar el cálculo de las funciones trigonométricas de los ángulos y el uso de la calculadora. Para algunos ángulos, los valores de las funciones ya están registradas en una tabla o inclusive se pueden deducir por el valor de las coordenadas del punto terminal, es decir, del punto de corte del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Recordemos que el valor del coseno coincide con la abscisa del punto, que va a ser positivo en el primero y cuarto cuadrantes, y el valor del seno coincide con la ordenada del punto. El seno va a ser positivo en el primero y segundo cuadrantes y negativo en el tercero y cuarto cuadrantes. Para el cálculo de la tangente, recordar que la tangente de un ángulo es igual al cociente entre el seno y el coseno de ese ángulo. La tangente es positiva en el primero y tercer cuadrantes y negativa en el segundo y cuarto cuadrante. Otros ángulos de los cuales es muy útil tener los valores de las funciones trigonométricas tabuladas son los ángulos de 30 grados, de 45 grados y 60 grados. Cuando no se utiliza calculadora, en general el cálculo de los ángulos y sus funciones trigonométricas queda restringido a estos valores y a todos los ángulos cuyas funciones trigonométricas coinciden con los valores de las funciones de estos ángulos o con sus opuestos. Por ejemplo, vemos que el ángulo de 45 grados tiene el mismo seno que el ángulo de 135 grados, el cual se obtiene resolviendo la cuenta 180 grados menos 45 grados. Recuerden que el valor del seno nos lo da la ordenada del punto y como el punto del ángulo de 45 grados está a la misma altura del ángulo de 135 grados, por eso esos dos ángulos tienen el mismo valor del seno. En cambio, el coseno de 45 grados es el mismo que el coseno del ángulo de 315 grados que está en el cuarto cuadrante. Recordar que el coseno está dado por el valor de abscisa del punto. La cuenta correspondiente es 360 grados menos 45 grados. Por último, vemos la tangente de 45 grados, que es igual a la tangente de 225 grados, ya que el seno y el coseno tienen el mismo signo en el primer y tercer cuadrantes. Para obtener el valor de esos 225 grados, a 45 grados se le suma 180 grados. Vemos que con el ángulo de 30 grados, operando de forma similar, podemos conocer los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos de 150 grados, 210 grados y 330 grados. Es muy importante reconocer en qué cuadrante están los ángulos buscados para saber qué cuenta es necesario realizar. El ángulo de 150 grados tiene el mismo seno que el ángulo de 30 grados, por lo tanto lo obtuvimos resolviendo 180 grados menos 30 grados. El ángulo de 330 grados es el del cuarto cuadrante, tiene el mismo coseno que el ángulo de 30, por lo tanto la cuenta fue 360 grados menos 30 grados. Los ángulos de 30 grados y 210 grados tienen la misma tangente. La cuenta que tuvimos que realizar conociendo el ángulo de 30 grados es 180 más 30 grados para conocer el ángulo que tiene el mismo valor de tangente. Utilizar la calculadora, antes es importante decidir en qué sistema se va a utilizar para introducir los valores de los ángulos. Sexagesimal es el modo DEG, circular, modo RAD. Para seleccionar el sistema, se presiona la tecla Mode hasta que aparece en el visor la pantalla de la figura central. Si vamos a utilizar el sistema sexagesimal, tenemos que presionar el número 1.
Si queremos trabajar en sistema circular, vamos a presionar el número 2. Si además estamos trabajando en sistema sexagesimal y los ángulos nos dan con coma, podemos utilizar la tecla que está destacada en el gráfico de la derecha para poder pasarlo a grados, minutos y segundos, o viceversa, usando la tecla Shift. Con la calculadora es posible calcular directamente los valores del seno, coseno y tangente de un ángulo. Y si conocemos el valor de la función y queremos conocer a qué ángulo corresponde, previamente presionamos la tecla Shift. Para calcular las funciones restantes, cosecante, secante y cotangente, debemos calcular previamente las funciones recíprocas respectivas. La función recíproca de cosecante es el seno, la de la secante es el coseno y la recíproca de la cotangente es la tangente. Y luego la tecla destacada en la segunda imagen para calcular su inversa. Para calcular otro valor de ángulo que no esté en las tablas mostradas anteriormente, es necesario el uso de una calculadora científica para obtener los valores aproximados de las funciones trigonométricas. Pero la calculadora nos da un único valor de ángulo al cual le corresponde el valor de la función ingresada. Para hallar los otros valores dentro de un giro, debemos realizar diferentes cuentas de acuerdo a la función de que se trate. Si conocemos el seno de un ángulo alfa, para calcular el ángulo presionamos la tecla Shift, luego la tecla seno e ingresamos el valor dado. Para conocer el otro valor de ángulo que tiene el mismo valor de seno, debemos resolver la cuenta 180 grados menos alfa. En el ejercicio A nos dicen que el seno de alfa es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 y que alfa está en el segundo cuadrante. Tenemos que calcular cuánto vale alfa. Con la calculadora presionamos la tecla Shift, la tecla seno, ingresamos el valor del seno dado, en este caso raíz cuadrada de 3 dividido 2, ponemos el igual y la calculadora nos va a decir que va a aparecer en ese caso el valor 60 grados. En ese caso, por supuesto, si estamos trabajando en sistema sexagesimal. Pero como el ejercicio nos está pidiendo el ángulo cuyo seno es de raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero que esté en el segundo cuadrante, entonces tenemos que resolver la cuenta 180 grados menos 60 grados, obtenemos el ángulo de 120 grados, ese ángulo sí está en el segundo cuadrante y como pueden observar en el gráfico, tiene el mismo valor de ordenada que el ángulo de 60 grados, es decir, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, el ángulo buscado es 120 grados. En el ejemplo de abajo, el seno del ángulo que estamos buscando es igual a menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y nos dicen que está en el tercer cuadrante. Cuando hacemos Shift seno de menos raíz de 2 sobre 2 con la calculadora nos dice menos 45 grados. Y si el seno del ángulo de menos 45 grados es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, pero no es el que estamos buscando. Para saber o para encontrar el ángulo del tercer cuadrante tenemos que resolver 180 grados menos 45 grados y de ese modo hallamos el ángulo del tercer cuadrante que es igual a 225 grados. Es decir, dado el ángulo, el primer ángulo que buscamos con la calculadora, para encontrar el ángulo que está dentro de un giro y que tiene el mismo valor de seno, la cuenta que tenemos que resolver es 180 grados menos ese ángulo.
Para hallar el valor de un ángulo conociendo el coseno del mismo, vamos a realizar con la calculadora Shift coseno e ingresamos el valor, el valor dado. Entonces nos va a dar un valor de ángulo. Para encontrar el otro valor del ángulo que tiene el mismo valor de coseno en un giro, la cuenta que vamos a realizar es 360 grados menos el ángulo alfa encontrado. Veamos los dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda nos dan el valor de un ángulo alfa, el valor del coseno de un ángulo alfa, que es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y nos dicen que alfa está en el cuarto cuadrante. Cuando resolvemos con la calculadora Shift coseno de la raíz cuadrada de 3 dividido 2, en el visor va a aparecer el ángulo de 30 grados. Sabemos que el ángulo de 30 grados está en el primer cuadrante. Para encontrar el ángulo del cuarto cuadrante que tiene el mismo valor de coseno, la cuenta que tenemos que realizar es 360 grados menos 30 grados. El valor del ángulo hallado va a ser 330 grados. En el recuadro de la derecha vemos otro ejemplo. Acá nos dice que el coseno del ángulo alfa es igual a menos 0,173648177 y que alfa está en el tercer cuadrante. Cuando resolvemos Shift coseno de menos 0,173648177, la calculadora nos da un valor que aproximado es igual a 100 grados. El ángulo de 100 grados está en el segundo cuadrante. Para buscar el ángulo que tiene el mismo valor de coseno, pero que está en el tercer cuadrante, debemos resolver 360 grados menos 100 grados. Eso nos da 260 grados, por lo tanto, el ángulo del tercer cuadrante buscado es 260 grados. En el caso de la tangente, para encontrar el segundo valor de ángulo dentro de un giro que tiene el mismo valor de tangente, la cuenta que tenemos que resolver es al valor encontrado por la calculadora le debemos sumar 180 grados. En el ejemplo de la izquierda nos dicen que la tangente de alfa es igual a raíz cuadrada de 3 y que alfa está en el tercer cuadrante. Cuando hacemos Shift tangente de raíz cuadrada de 3, en el visor aparece 60 grados, que es un ángulo del primer cuadrante. A 60 grados le sumamos 180 grados, nos da 240 grados y efectivamente el ángulo de 240 grados está en el tercer cuadrante y su tangente es igual a raíz cuadrada de 3. Estas cuentas se pueden verificar tranquilamente haciendo el camino inverso, es decir, por ejemplo, en este caso yo puedo hacer tangente de 240 grados y me tiene que dar raíz cuadrada de 3. En el ejemplo de la derecha vemos que la tangente de alfa es igual a menos 1 y que alfa está en el segundo cuadrante. Con la calculadora resolvemos Shift tangente de menos 1. Ese resultado va a ser menos 45 grados. Si a menos 45 grados le sumamos 180 grados, nos da 135 grados y ese es un ángulo que está en el segundo cuadrante y su tangente es igual a menos 1. Como sabemos, las funciones trigonométricas son funciones periódicas. En el caso del seno y coseno, el periodo es 2π. En la próxima presentación vamos a ver cómo calcular los infinitos valores de ángulos que les corresponde a un mismo valor de la función.